Sal de aquí ahora mismo, o llamo a seguridad. Alejandro Rivas golpeó el brazo de su silla de ruedas con furia. La niña que había aparecido de la nada en su oficina privada no se movió ni un centímetro. Tenía el cabello sucio, la ropa rota y las mejillas manchadas de tierra. Pero sus ojos, esos ojos lo miraban con una determinación que lo desconcertaba. «Papá, necesito hablar contigo», dijo ella con voz firme. «Papá, ¿estás loca? Yo no tengo hijos. Largo de aquí antes de que mi mamá se llame Isabel Morales». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se quedó inmóvil observando el rostro de la niña, los ojos verdes, la forma de la nariz, incluso la manera testaruda de inclinar la barbilla. Era imposible, pero ahí estaba. «Eso no prueba nada», murmuró tratando de mantener la compostura. «Isabel, yo terminamos hace 2 años. Nunca me dijo que porque tú no le contestabas las llamadas». Lo interrumpió la niña. «Te mandó cartas, mensajes, hasta fue a tu oficina, pero tú ya tenías otra novia». Alejandro cerró los ojos. Recordaba vagamente a Isabel intentando contactarlo después de su ruptura, pero él estaba furioso. Dolida y Verónica ya había entrado en su vida como un huracán. Había ignorado todo lo que viniera de Isabel. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Emilia. Emilia Morales. Tengo 7 años». 7 años. Alejandro hizo cálculos rápidos. Las fechas coincidían perfectamente. «Aunque fueras mi hija, lo cual no está probado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?». Emilia se encogió de hombros. «Me subí al elevador cuando el señor de traje no miraba. Necesito tu ayuda. Mi mamá está muy enferma. Si necesitas dinero para médicos, puedo darte algo, pero no quiero tu dinero». Lo cortó Emilia con una fuerza que lo sorprendió. «Quiero que vengas conmigo al hospital, que la veas, que hables con ella». «No puedo hacer eso, Isabel y yo. Mi mamá se va a morir». La simplicidad brutal de esas palabras dejó a Alejandro sin respuesta. Emilia se acercó a su silla de ruedas sin miedo y puso su pequeña mano sobre la de él. «Papá, yo sé que tú puedes caminar otra vez». Alejandro retiró la mano bruscamente. «¿Qué dijiste?». «Que puedes volver a caminar, pero primero tienes que recordar para que vale la pena hacerlo». «Eso es imposible. Los médicos dijeron que mi lesión es permanente». «Llevo 1 año en esta silla y los médicos no saben todo», dijo Emilia con la seguridad de alguien que ha visto demasiado para su edad. «Mi mamá me contó que antes del accidente eras muy fuerte, que podías hacer cualquier cosa». «Tu mamá habla demasiado». «También me dijo que después del accidente te volviste muy triste y que cuando la gente se pone muy triste, el cuerpo se rinde». Alejandro la miró fijamente. Era una niña, pero había algo en sus palabras que lo inquietaba. «¿Por qué crees que puedo caminar?». «Porque soñé contigo». Estabas parado cargando a mi mamá para subirla a un carro bonito y los dos se veían felices. «Los sueños no son reales, niña». «A veces sí», respondió Emilia, «cuando uno lo sueña con mucha fuerza». Se hizo un silencio tenso. Alejandro observó a la niña que decía ser su hija. Tenía razón sobre los ojos. Eran idénticos a los de Isabel. Y también tenía esa misma manera de hablar directa y sin rodeos. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó finalmente. «En el Hospital General, en el cuarto 204. Lleva tía días sin despertarse». «¿Y quién te cuida?». «Yo me cuido sola, pero ahora necesito que tú me ayudes a cuidarla a ella». Alejandro sintió una presión extraña en el pecho. Hacía 1 año que no sentía nada parecido a la responsabilidad o la preocupación por otra persona. «Emilia, escúchame bien. Aunque fueras mi hija, yo no soy la persona que necesitas. Mírame, estoy roto. No puedo ni cuidarme a mí mismo. Pero podrías intentarlo». «No». «¿Por qué?». «Porque las cosas rotas no se arreglan». Emilia lo miró con una tristeza que no debería existir en los ojos de una niña de 7 años. «Mi mamá dice que tú eras diferente antes, que eras bueno». «Tu mamá es equívoca. Yo nunca he sido bueno». «Entonces, ¿por qué cuando te miro siento que estoy en casa?». La pregunta golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier acusación. Se quedó sin palabras, mirando a esta niña que había aparecido de la nada, reclamando ser su hija y prometiendo milagros imposibles. «Papá», dijo Emilia suavemente, «¿me vas a ayudar o no?». «Está bien. Te llevo al hospital, pero solo para que veas que estás equivocada sobre mí». Alejandro maniobró su silla de ruedas hacia el elevador privado, mientras Emilia caminaba a su lado sin decir palabra. El silencio se mantuvo durante todo el trayecto en el Mercedes adaptado que manejaba su chofer.
Señor Rivas, ¿está seguro de ir al Hospital General?, preguntó Roberto mirándolo por el espejo retrovisor. Sí, Roberto, y no hagas preguntas. Cuando llegaron, Alejandro se dio cuenta de que hacía más de un año que no pisaba un hospital. El olor a desinfectante y el sonido de las máquinas lo transportaron inmediatamente a sus propios días de internación después del accidente. Por aquí, dijo Emilia tomando el control de la silla sin pedir permiso. El Hospital General era un lugar triste y sobrecargado. Los pasillos estaban llenos de gente esperando. Familias enteras acampadas en el suelo con bolsas de plástico llenas de comida casera. Alejandro se sintió incómodo bajo las miradas curiosas que atraía su silla de ruedas cara y su ropa elegante. «Cuadro 204», murmuró Emilia cuando llegaron al segundo piso. La puerta estaba entreabierta. Alejandro empujó su silla hacia adelante y se asomó. Lo que vio lo dejó sin aliento. Isabel estaba acostada en una cama estrecha, conectada a varios tubos y monitores. Su piel tenía un color amarillento y se veía más delgada de lo que recordaba, pero incluso enferma seguía siendo hermosa. El cabello castaño enmarcaba su rostro pálido y sus manos descansaban sobre una manta gastada. «Mamá», susurró Emilia corriendo hacia la cama. «Traje a papá». Alejandro se acercó lentamente. Una parte de él quería huir, pero otra parte, una que había estado dormida durante meses, lo empujaba hacia adelante. «Isabel», dijo suavemente. Ella abrió los ojos despacio. Cuando lo vio, una sonrisa débil apareció en sus labios. «Alejandro, viniste». «Emilia me dijo que estabas enferma. ¿Te dijo también que es tu hija?» El momento que Alejandro había temido finalmente llegó. Miró a Isabel a los ojos, buscando algún engaño, pero solo encontró cansancio y honestidad. «Es verdad. Sí, trait de Di Sotelo. Llamé cientos de veces. Fui a tu oficina 3 veces, pero Verónica nunca me dejó subir». Alejandro cerró los ojos. Recordaba las llamadas insistentes de Isabel después de su ruptura. Verónica le había dicho que era una exdespechada, que no lo dejaría en paz y él había creído cada palabra. «¿Por qué no insiste?» «Porque tenía orgullo», respondió Isabel con una sonrisa triste. «Y porque pensé que si no querías estar conmigo, tampoco querrías estar con tu hija». «Y Abel, yo no tienes que explicar nada. Ya pasó». Emilia tomó la mano de su madre y la apretó. «Mamá, dile a papá lo que dijeron los doctores». Isabel miró a su hija con ojos preocupados. «Emilia, no es necesario que dice», insistió la niña. Isabel suspiró y miró a Alejandro. «Tengo insuficiencia renal. Necesito un trasplante, pero no tengo seguro médico y los tratamientos son muy caros». «¿Cuánto tiempo tienes?» «Los doctores dicen que tal vez unas semanas, un mes, si tengo suerte». Alejandro sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Miró a Emilia, que observaba a su madre con una mezcla de amor y terror. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?» «Alejandro, no vine aquí para pedirte dinero. Emilia vino por su cuenta. Te estoy preguntando cuánto cuesta». Isabel intercambió una mirada con su hija antes de responder. «El trasplante cuesta alrededor de 500,000 pesos, pero primero necesito diálisis y otros tratamientos. En total, tal vez 1,000,000. Para Alejandro 1,000,000 de pesos era lo que gastaba en una cena de negocios, pero para Isabel era imposible. «¿Estás en lista de espera para un donante?» «Sí, pero podría tardar años. No tengo tanto tiempo». «Yo puedo ser donante», dijo Alejandro de repente. «¿Qué? ¿Qué puedo donar uno de mis riñones?» «Somos compatibles, ¿verdad?» Isabel lo miró con sorpresa. «No lo sé. Tendríamos que hacer pruebas». «Pero Alejandro, tú no tienes que hacer eso». «Si tengo que hacerlo». «¿Por qué?» Alejandro miró a Emilia, que lo observaba con ojos llenos de esperanza. «Porque ella es mi hija y tú fuiste la única mujer que me amó de verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel. «Alejandro, han pasado 2 años. Tú tienes otra vida ahora». «No, no tengo nada. He estado muerto desde el accidente, Isabel. Pero ahora tal vez tengo una razón para intentar vivir otra vez». Emilia se acercó a la silla de ruedas y tomó la mano de Alejandro. «¿Ves, mamá? Te dije que papá era bueno». Isabel sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mi amor. Tenías razón, doctor Mendoza. Necesito hacerme los exámenes de compatibilidad para donación de riñón lo antes posible». Alejandro había llamado a su médico personal desde el hospital. Al otro lado de la línea, el doctor parecía confundido. «Señor Rivas,
¿Está seguro? Su condición actual no es la idea para una cirugía mayor. Además, tendría que evaluar si el doctor haga los exámenes hoy. Está bien. Venga a mi consulta esta tarde, pero antes necesito preguntarle algo. ¿Ha considerado retomar la fisioterapia? Alejandro miró a Emilia, que estaba sentada en el suelo del pasillo del hospital dibujando en un cuaderno gastado. ¿Por qué me pregunta eso? Porque he visto casos donde un propósito fuerte ayuda a la recuperación y usted acaba de encontrar uno poderoso. Después de colgar, Alejandro se acercó a Emilia. ¿Qué dibujas? Nuestra casa, respondió ella sin levantar la vista. Mira, aquí estás tú. Aquí está mi mamá y aquí estoy yo. Y hay un jardín grande donde podemos jugar. El dibujo era simple, pero detallado. 3 figuras de palitos tomadas de la mano frente a una casa con ventanas amarillas y flores en el jardín. Emilia, ¿dónde has estado viviendo desde que tu mamá se enfermó? Con la señora Carmen, la vecina. Pero ella tiene muchos nietos y no hay espacio. A veces duermo en el hospital. Alejandro sintió una punzada de culpa. Su hija había estado prácticamente en la calle mientras se consumía en autocompasión. Eso se va a acabar. Esta noche te vienes conmigo. Emilia levantó la vista del dibujo. En serio, en serio. ¿Y cuando mi mamá salga del hospital? ¿Ya se puede venir? Sí. Emilia sonrió y siguió dibujando. Papá, ¿me puedes llevar a un lugar? ¿A dónde? Quiero que conozcas a alguien. 1 hora después, Alejandro se encontraba en un pequeño gimnasio de rehabilitación en el centro de la ciudad. El lugar era modesto pero limpio, lleno de máquinas de ejercicio y colchonetas. Marco Hernández, preguntó una recepcionista. Sí, dígale que viene Alejandro Rivas. A los pocos minutos apareció un hombre de unos 40 años fornido y con barba. Cuando vio a Alejandro, su expresión cambió. ¿Qué haces aquí, Marco? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Ya te dije que no podía seguir trabajando contigo. Lo sé, pero las cosas han cambiado. Marco miró a Emilia, que observaba todo con curiosidad. ¿Quién es ella? Mi hija. No sabía que tuvieras una hija. Yo tampoco lo sabía hasta hoy. Marco suspiró y los invitó a pasar a su oficina. Alejandro, la última vez que nos vimos me dijiste que no querías seguir con la terapia, que era una pérdida de tiempo. Estaba equivocado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Alejandro miró a Emilia, que se había sentado en una silla y balanceaba las piernas. Ella me dijo que podía volver a caminar, y por primera vez en un año quiero creerle. Marco estudió el rostro de Alejandro. Como fisioterapeuta había aprendido a leer a sus pacientes. La desesperanza que había visto en los ojos del magnate hacía 6 meses ya no estaba ahí. ¿Sabes lo que implica? Meses de trabajo duro, dolor. Y tal vez no logres más que unos pocos pasos. Lo sé. Porque ahora tengo una razón para intentarlo. Marco miró a Emilia. ¿Tú crees que tu papá puede caminar? Sí, respondió ella sin dudar. Pero él tiene que creer también. ¿Y tú crees, Alejandro? Alejandro tardó un momento en responder. Hacía tanto tiempo que no tenía esperanza en nada. Quiero creer, eso es suficiente para empezar, dijo Marco. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que me digas la verdad sobre por qué quieres caminar. No me vengas con historias bonitas. Alejandro respiró profundo. Porque mi hija me está viendo, y porque la mujer que amo se está muriendo, y porque por primera vez en un año no quiere estar muerto en vida. Marco asintió lentamente. Está bien. Empezamos mañana. 6 de la mañana. Tan temprano. Si quieres milagros, tienes que trabajar para ellos. Esa noche, Alejandro instaló a Emilia en una de las habitaciones de huéspedes de su penose. Mientras ella se bañaba, él llamó a Isabel para contarle sobre la fisioterapia. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó ella. Estoy seguro. Isabel, quiero preguntarte algo. Dime, ¿todavía me amas? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Alejandro, nunca dejé de amarte. Pero tú tienes que decidir si quieres ser el hombre del que me enamoré o el hombre en el que te convertiste después del accidente. Voy a ser mejor que cualquiera de esos dos. Eso espero. Por Emilia y por ti. Cuando colgó, Alejandro se dirigió a su habitación. Al pasar por el cuarto de Emilia, la escuchó hablar sola. Virgencita, ya mi papá está empezando a creer. Ahora ayúdalo a caminar, por favor, y que mi mamá se cure. Amén. Alejandro sonrió por primera vez en meses. Tal vez los milagros eran posibles. Tal vez solo necesitaban un poco de fe y mucho trabajo.
Al día siguiente, a las 6 en punto, estaba en el gimnasio de Marco, listo para empezar. ¿Qué significa esto de que Alejandro no va a venir a la junta directiva? Verónica Sandoval caminaba de un lado a otro en su oficina, el teléfono pegado al oído. Su asistente Larry ha dado la noticia que menos quería escuchar. Dice que está ocupado con asuntos familiares. Señora Sandoval, respondió la secretaria nerviosamente. ¿Asuntos familiares? ¿Qué asuntos familiares? Alejandro no tiene familia. Verónica colgó el teléfono y se dirigió a la ventana. Desde que Alejandro quedó en silla de ruedas, ella había tomado control de Empresas Rivas poco a poco. Al principio solo era ayuda temporal, pero después se había vuelto indispensable. Los accionistas la respetaban, los empleados la obedecían y Alejandro había perdido el interés en los negocios. Hasta ahora el teléfono sonó otra vez. ¿Qué, señora? Hay un reportero aquí que dice que quiere confirmar una información sobre el señor Rivas. ¿Qué información? Algo sobre una hija. Verónica sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Qué pase? El reportero era joven y ambicioso, el tipo que haría cualquier cosa por una historia. Señora Sandoval, me llamo Javier Moreno del periódico El Nacional. Tengo información de que Alejandro Rivas acaba de reconocer a una hija ilegítima. ¿Puede confirmar esto? No sé de qué me habla. Tengo fotos de él entrando al Hospital General con una niña y también tengo registros de que contrató los servicios médicos privados del doctor Mendoza para hacerse exámenes de compatibilidad de órganos. Verónica mantuvo la compostura, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Señor Moreno, Alejandro Rivas es un hombre muy reservado. Estoy segura de que cualquier decisión personal que tome será comunicada en el momento apropiado. Entonces, ¿no niega que tiene una hija? No confirmo y no niego nada. Buenos días. Cuando el reportero se fue, Verónica se sirvió un whisky, aunque apenas fueran las 11 de la mañana. Había trabajado 2 años para llegar a donde estaba. No iba a dejar que una niña aparecida de la nada lo arruinara todo. Levantó el teléfono y marcó un número. Detective Ruiz, soy Verónica Sandoval. Necesito que investigues a alguien. Isabel Morales trabaja en el Hospital General y a su hija Emilia Morales. ¿Qué tipo de investigación? Todo. Historia al médico, situación económica, antecedentes, comportamiento, cualquier cosa que pueda ser útil. ¿Para cuándo lo necesita? Para ayer. 3 días después, Verónica tenía el expediente completo. Isabel tenía deudas médicas enormes. Había perdido varios empleos por faltas debido a su enfermedad y había intentado contactar a Alejandro múltiples veces después de su ruptura. La niña había faltado mucho a la escuela y había estado prácticamente viviendo en la calle. Perfecto. Su siguiente llamada fue al abogado más caro de la ciudad. Licenciado Vega, necesito que prepare una demanda de custodia e interdicción. ¿Contra quién? Alejandro Rivas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Sandoval, está consciente de lo que me está pidiendo perfectamente. Alejandro no está en condiciones mentales de cuidar a una niña. Su discapacidad, su depresión, su aislamiento social, todo está documentado. Además, la niña ha estado en situación de negligencia. ¿Qué evidencia tiene? La niña ha estado prácticamente abandonada mientras su madre está hospitalizada. Ha dormido en hospitales y en casa de extraños. Alejandro la llevó a vivir con él sin ningún proceso legal, sin evaluaciones psicológicas, sin nada. Es impulsivo e inestable. ¿Y usted qué propone? Que la niña sea puesta bajo custodia temporal del Estado mientras se evalúa la capacidad mental de Alejandro para tomar decisiones importantes y que yo sea nombrada su tutora legal y administradora permanente de sus bienes. Esto va a ser muy público, señora Sandoval. Los medios van a déjeme preocuparme por los medios. El licenciado Vega preparó los documentos esa misma semana. Verónica también contrató a un psiquiatra privado para que evaluara la inestabilidad emocional de Alejandro y a un trabajador social para que documentara las condiciones inadecuadas en las que vivía Emilia. El plan era perfecto. Alejandro perdería la custodia de su hija, sería declarado mentalmente incapaz y ella mantendría control de la empresa. La niña sería enviada a un hogar temporal a Isabel. Bueno, Isabel se las arreglaría sola. El viernes por la mañana, Alejandro recibió la citación judicial. ¿Qué es esto? Le preguntó a su abogado por teléfono. Es una demanda de custodia e interdicción, Alejandro. Alguien está alegando que no eres capaz de cuidar a la niña ni de manejar tus propios asuntos. ¿Quién? Verónica Sandoval. Alejandro sintió una furia que no había experimentado desde antes del accidente. ¿Cuándo es la audiencia?
El próximo lunes. Alejandro, esto es serio. Si el juez determina que no eres apto, podrías perder todo. No voy a perder a mi hija. Entonces necesitas un buen abogado y necesitas demostrar que estás estable y que puedes caminar. Alejandro miró hacia el gimnasio, donde había estado trabajando con Marco durante 2 semanas. Los progresos eran mínimos. Apenas podía mover los dedos de los pies y mantenerse de pie por unos segundos con ayuda. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 días. Es suficiente. Cuando colgó, Emilia entró corriendo a la sala. Papá, ¿por qué estás triste? No estoy triste, mi amor, solo preocupado. ¿Por qué? Alejandro la tomó en brazos y la sentó en sus piernas. Emilia, ¿tú me quieres? Claro que sí. ¿Y quieres quedarte conmigo? Sí. ¿Por qué me preguntas eso? Porque tal vez tengamos que convencer a un juez de que somos una familia de verdad. Emilia lo miró con sus ojos verdes y le sonrió. Papá, nosotros ya somos una familia de verdad. Solo tenemos que enseñárselo a los demás. El lunes por la mañana, el juzgado familiar estaba lleno de reporteros. La noticia de que Alejandro Rivas tenía una hija había corrido como pólvora y ahora toda la ciudad quería saber qué pasaría con la custodia. Alejandro llegó en su silla de ruedas, vestido con su mejor traje. A su lado caminaba Emilia, también arreglada, con un vestido azul que él había comprado especialmente para la ocasión. ¿Estás nerviosa?, le preguntó en voz baja. Un poquito, pero tú estás conmigo, así que todo va a salir bien. Del otro lado del pasillo, Verónica conversaba con sus abogados. Llevaba un traje gris muy formal y una expresión seria. Cuando vio llegar a Alejandro, le dirigió una sonrisa fría. Señoría, llamamos al caso Sandoval versus Rivas, anunció el secretario. El juez Martínez era un hombre mayor, con fama de ser justo, pero estricto. Revisó los documentos mientras las partes tomaban sus lugares. Entiendo que esto es una demanda de custodia e interdicción. Señor Vega, como representante de la demandante, puede proceder. El abogado de Verónica se levantó con confianza. Señoría, venimos aquí porque estamos preocupados por el bienestar de una menor de edad. Emilia Morales ha estado viviendo en condiciones inadecuadas y el señor Rivas, debido a su condición mental y física, no está capacitado para cuidarla. ¿Qué evidencia presenta? Primero, el señor Rivas sufre de depresión severa desde su accidente. Ha estado aislado socialmente, ha abandonado su responsabilidades empresariales y ha mostrado comportamiento impulsivo al llevarse a la niña sin ningún proceso legal. Verónica se levantó para testificar. Señoría, yo he conocido a Alejandro durante 3 años. Después del accidente cambió completamente. Se volvió amargado, agresivo y ha estado tomando medicamentos para la depresión. La semana pasada decidió de un día para otro que era el padre de esta niña, sin hacerse siquiera una prueba de paternidad. ¿Ha observado algún comportamiento específico que la preocupe? Sí, señoría. Alejandro le está prometiendo a la niña que va a caminar otra vez, lo cual es médicamente imposible. Está creando falsas esperanzas. También está considerando donarse un riñón para la madre de la niña, lo cual demuestra que no está pensando claramente. Alejandro apretó los puños. Su abogado le tocó el hombro para calmarlo. Además, continuó Verónica, la niña ha estado faltando a la escuela, ha dormido en hospitales y en casa de desconocidos. Necesita estabilidad, no las fantasías de un hombre que no puede aceptar su realidad. Cuando terminó el testimonio de Verónica, el juez se dirigió a Alejandro. Señor Rivas, ¿qué tiene que decir a estas acusaciones? Alejandro se irguió en su silla. Señoría, es verdad que no he sido un buen hombre durante el último año. El accidente me cambió y me volví egoísta y amargado. Pero conocer a mi hija me ha dado una razón para cambiar. ¿Cómo sabe que es su hija? Me hice las pruebas de paternidad la semana pasada. Los resultados confirman que Emilia es mi hija biológica. ¿Y qué planes tiene para su cuidado? Voy a contratar a una niñera y un tutor privado para que no pierda clases. Voy a seguir con mi fisioterapia para recuperarme lo más posible y voy a ser el padre que ella se merece. Señor Rivas, los reportes médicos indican que su lesión es permanente. No considera que está dando falsas esperanzas a la niña. Señoría, hace 3 semanas no podía mover ni un dedo del pie. Ahora puedo moverlos todos y mantenerme de pie por unos segundos. Los médicos se equivocan a veces. El juez tomó notas y luego miró a Emilia. Emilia, ¿puedes acercarte? La niña se levantó y caminó hacia el estrado con paso firme. No parecía asustada. Hola, señor juez. Hola, Emilia.
¿Sabes por qué estamos aquí? Sí, porque la señora Verónica dice que mi papá no puede cuidarme. ¿Y tú qué opinas? ¿Que ella está equivocada? ¿Por qué? Emilia respiró profundo y habló con una claridad que sorprendió a todos en la sala. Señor juez, yo viví en la calle 3 semanas. Tuve hambre, tuve frío y tuve miedo. Pero cuando encontré a mi papá, todo eso se acabó. Él me compró ropa, me dio una cama limpia y me abraza cuando tengo pesadillas. Pero, ¿no te preocupa que esté en silla de ruedas? No, señor, porque las personas no valen por cómo caminan, sino por cómo aman. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Emilia, ¿qué quieres tú? Quiero quedarme con mi papá y quiero que mi mamá se cure y no quiero el dinero de nadie. Solo quiero una familia. ¿Crees que tu papá va a caminar otra vez? Sí, señor, porque ya empezó. ¿Qué quieres decir? Emilia miró a Alejandro y le sonrió. Papá, enséñales. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Con mucho esfuerzo puso las manos en los brazos de la silla y empujó hacia arriba. Lentamente, muy lentamente, se las arregló para ponerse de pie. Le temblaron las piernas, pero se mantuvo erguido por casi 10 segundos antes de volver a sentarse. La sala quedó en silencio absoluto. Señoría, dijo Alejandro con voz emocionada, mi hija me devolvió la vida. No voy a permitir que nadie me la quite. El juez miró a Verónica, luego a Alejandro y finalmente a Emilia. Esta corte determina que Emilia Morales se queda bajo custodia de su padre, Alejandro Rivas. Caso cerrado. Emilia corrió hacia Alejandro y se abrazó a él. Por primera vez en más de un año, Alejandro lloró de felicidad. Verónica salió del juzgado con el rostro desencajado. Los reporteros la rodearon, pero ella los apartó sin decir palabra. Su plan había fallado completamente y ahora Alejandro no solo tenía a su hija, sino que también había demostrado públicamente que estaba mejorando. Esa noche, encerrada en su oficina, Verónica bebía whisky mientras revisaba los contratos de la empresa. Si no podía controlar a Alejandro legalmente, tendría que encontrar otra manera. Su teléfono sonó. Era Javier Moreno, el reportero. Señora Sandoval, ¿tiene algún comentario sobre lo que pasó hoy en el juzgado? Sin comentarios. Es verdad que usted y el señor Rivas tenían una relación sentimental. Verónica se enderezó en su silla. ¿Qué está insinuando? Tengo fotos de ustedes juntos en varios eventos sociales. Algunos dicen que la demanda era por despecho. Eso es ridículo. Entonces, no niega la relación. Verónica colgó el teléfono. Su reputación estaba arruinada. Su plan había fracasado y ahora los medios la estaban pintando como una mujer despechada. Necesitaba un golpe maestro. Revisó los documentos de la empresa hasta encontrar lo que buscaba, las pólizas de seguro. Empresas Rivas tenía una cobertura millonaria contra incendios y desastres naturales. Si el edificio principal sufriera un accidente, ella como administradora temporal tendría que manejar la reconstrucción y los seguros. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años. Raúl, soy Verónica. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué tipo de favor? El tipo que pagamos muy bien y del que nunca hablamos. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano al gimnasio para su sesión con Marco. Sus progresos eran lentos, pero constantes. Ya podía mantenerse de pie por más de un minuto y dar 3 pasos con ayuda. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Marco. Diferente, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Y Emilia está en la escuela. Contraté una maestra particular para que la ayude a ponerse al día. Es muy inteligente. Isabel, mañana le hacen más estudios para preparar el trasplante. Los médicos dicen que tenemos buenas posibilidades de compatibilidad. Marco sonrió mientras ajustaba las pesas para los ejercicios. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que ya no hablas como un hombre derrotado. Alejandro estaba en medio de su rutina cuando su teléfono sonó. Era Roberto, su chofer. Señor Rivas, hay un incendio en el edificio de la empresa. Los bomberos ya están ahí, pero es muy grande. Voy para allá, señor. Tal vez es mejor que Roberto. Voy para allá ahora. Alejandro llegó al edificio de Empresas Rivas cuando las llamas ya habían consumido los primeros 3 pisos. Los bomberos luchaban contra el fuego mientras los empleados evacuaban en pánico. ¿Dónde está el jefe de bomberos?, preguntó desde su silla de ruedas. Aquí, señor Rivas, capitán Torres. Todos salieron. Estamos verificando. Parece que hay una empleada atrapada en el 5º piso en el área de contabilidad.
Alejandro conocía perfectamente el edificio. Sabía que había una escalera de emergencia que daba directamente a esa área. Capitán, ¿puedo llegar ahí por la escalera trasera? Señor, usted no puede. Capitán, conozco este edificio mejor que nadie y esa empleada es mi responsabilidad. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Alejandro maniobró su silla hacia la entrada trasera del edificio. El humo era denso, pero pudo llegar al elevador de carga que aún funcionaba. En el quinto piso encontró a Carmen Vázquez, la contadora más antigua de la empresa, inconsciente cerca de su escritorio. El humo había llenado la oficina, pero las llamas aún no llegaban ahí. Con todas sus fuerzas, Alejandro se las arregló para ponerse de pie y cargar a Carmen hasta su silla de ruedas. Ella no era muy pesada, pero el esfuerzo fue enorme. Logró llegar al elevador justo cuando las llamas comenzaban a extenderse por el pasillo. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el primer piso, los paramédicos y bomberos corrieron hacia ellos. Alejandro estaba cubierto de hollín y tosía violentamente, pero Carmen estaba viva. ¡Alejandro!, gritó una voz familiar. Era Emilia, que había llegado corriendo desde la escuela al enterarse del incendio. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, mi amor», respondió él abrazándola fuerte. Los reporteros que habían llegado al lugar captaron todo en video. Alejandro cargando a la empleada, su llegada heroica en el elevador, el abrazo con su hija. En pocas horas las imágenes estaban en todos los noticieros. Esa noche, desde el hospital donde revisaban a Carmen, Alejandro recibió una llamada del detective Ruiz. «Señor Rivas, tenemos que hablar. El incendio no fue accidental». «¿Qué quiere decir?» «Encontramos rastros de acelerante en varios puntos del edificio. Alguien provocó este incendio intencionalmente». «¿Tienen idea de quién?» «Estamos investigando, pero necesito preguntarle, ¿conoce a alguien que pudiera querer dañar su empresa?» Alejandro pensó inmediatamente en Verónica, pero no tenía pruebas. «Detective, revise los seguros del edificio y también revise quién tenía acceso al edificio fuera de horarios normales». «Ya le estamos haciendo. Señor Rivas, tenga cuidado. Si alguien está dispuesto a quemar un edificio para perjudicarlo, podría intentar algo peor». Cuando colgó, Alejandro miró por la ventana del hospital. Por primera vez en meses se sentía realmente vivo, pero también sabía que alguien muy peligroso quería destruir todo lo que estaba construyendo. La investigación del detective Ruiz avanzó rápidamente. Las cámaras de seguridad del edificio vecino habían captado a un hombre entrando al edificio de Empresas Rivas a las 2 de la madrugada. Más importante aún, los registros telefónicos mostraban varias llamadas entre Verónica Sandoval y Raúl Mendoza, un hombre con antecedentes por incendio intencional. «Señor Rivas, tenemos suficiente evidencia para arrestar a la señora Sandoval», le informó el detective por teléfono. «¿Cuándo?» «Hoy mismo, pero necesito que usted declare formalmente». Alejandro estaba en el gimnasio con Marco cuando recibió la llamada. Acababa de dar 10 pasos consecutivos sin ayuda. Su mejor marca desde el accidente. «Marco, tengo que ir a la comisaría». «¿Pasó algo? ¿Van a arrestar a Verónica por el incendio? La mujer que te demandó». «Sí. Parece que cuando perdió en el juzgado, decidió quemar mi empresa». Marco silbó bajito. «Alejandro, ten cuidado. La gente desesperada puede hacer cosas muy peligrosas». En la comisaría, Alejandro firmó su declaración mientras los agentes preparaban la orden de arresto. El detective Ruiz demostró las evidencias, las llamadas telefónicas, los videos de las cámaras, el testimonio de Raúl Mendoza, que había confesado a cambio de una sentencia reducida. Mendoza dice que la señora Sandoval le pagó 50,000 pesos para provocar el incendio. Dice que ella quería que pareciera un accidente eléctrico, pero él usó demasiado acelerante. Ya la arrestaron. Los agentes están en camino a su oficina ahora mismo. 2 horas después, las noticias mostraban a Verónica Sandoval siendo arrestada en su oficina. Los cargos eran incendio intencional, conspiración, intento de homicidio y fraude empresarial. Esa noche, Alejandro cenó con Emilia en el Penose. Ella había visto las noticias en la escuela. «Papá, ¿por qué la señora Verónica hizo eso? ¿Por qué a veces las personas hacen cosas muy malas cuando tienen miedo de perder lo que creen que es suyo? Pero tú no eras su novio». Alejandro se sorprendió de la pregunta directa de su hija. «Sí, durante un tiempo. Pero yo no la amaba de verdad. Estaba confundido y triste después del accidente». «¿Y ella te amaba a ti?» «No lo sé, mi amor. Creo que más bien amaba mi dinero y mi empresa». Emilia sintió como si entendiera perfectamente. «Papá,
¿Cuándo va a salir mi mamá del hospital? Pronto. Mañana nos dan los resultados de las pruebas de compatibilidad. Si todo sale bien, podríamos hacer el trasplante la próxima semana. Te va a doler un poco, pero va a valer la pena. Al día siguiente, el doctor Mendoza les dio la mejor noticia posible. Alejandro e Isabel eran completamente compatibles para el trasplante de riñón. Los dos están en excelente condición para la cirugía, explicó el médico. Señor Rivas, su estado físico ha mejorado notablemente en las últimas semanas. Señora Morales, usted está estable y lista para recibir el trasplante. ¿Cuándo podemos hacerlo? Preguntó Alejandro. El próximo martes. Pero primero necesito que ambos firmen todos los consentimientos y que entiendan los riesgos. Esa noche Alejandro visitó a Isabel en el hospital. Ella se veía más animada desde que sabían que el trasplante era posible. Alejandro, quiero que sepas que no tienes que hacer esto por obligación. No lo hago por obligación, lo hago porque te amo. Isabel lo miró a los ojos. De verdad, nunca dejé de amarte, Isabel. Solo me perdí por un tiempo. Y ahora quiero casarme contigo después del trasplante, cuando estés recuperada. Quiero que seamos una familia de verdad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel. ¿Se lo has dicho a Emilia? No. Quería preguntarte a ti primero. Ella va a estar muy feliz. El día del trasplante, toda la ciudad siguió la noticia. Alejandro Rivas, el magnate que había perdido todo y lo había recuperado, donaba un riñón para salvar a la madre de su hija. La cirugía duró 6 horas. Emilia esperó en el hospital acompañada por Marco y por Carmen, la empleada que Alejandro había salvado del incendio. ¿Crees que todo va a salir bien?, le preguntó Carmen a Emilia. Sí, mi papá es muy fuerte y mi mamá también. Cuando el doctor Mendoza salió del quirófano, tenía una sonrisa en el rostro. Todo salió perfecto. Los dos están estables y en recuperación. Emilia gritó de alegría y se abrazó a Marco. Mi familia está completa. Una semana después, tanto Alejandro como Isabel estaban en casa recuperándose. La historia había llegado a los medios nacionales. El hombre que había perdido el uso de sus piernas, pero había recuperado el amor, la fe y la esperanza. El juicio de Verónica fue rápido. Con todas las evidencias en su contra, fue condenada a 8 años de prisión por incendio intencional e intento de homicidio. ¡Justicia!, murmuró Alejandro cuando se enteró de la sentencia. ¿Para quién?, le preguntó Emilia. Para todos, mi amor, para todos. Un año después, Alejandro se despertó temprano y caminó hasta la ventana de su habitación. Afuera, los jardines del hotel estaban perfectamente arreglados para la ceremonia. Había tardado meses en planear este día y quería que todo fuera perfecto. Nervioso le preguntó Marco, que había llegado temprano para ayudarlo a vestirse un poco. ¿Tú no te pusiste nervioso el día de tu boda? Estaba aterrado, rió Marco. Pero mira, ya van 5 años y sigo felizmente casado. Alejandro se puso el smoking negro que había elegido especialmente para la ocasión. Ya no necesitaba la silla de ruedas, aunque todavía usaba bastones para caminar distancias largas. Los médicos lo llamaban un milagro médico, pero él sabía la verdad. El amor había sido su mejor medicina. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le dijo a Marco mientras anudaba la corbata. ¿Qué? Que hace 2 años pensé que mi vida había terminado y hoy voy a casarme con la mujer que amo y tengo una hija que me devolvió la esperanza. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Emilia, vestida con un hermoso vestido rosa y con una corona de flores en el cabello. Papá, ¿estás listo? Mi mamá ya está nerviosa. ¿Cómo está? Hermosa, más hermosa que nunca. Alejandro sonrió. Isabel se había recuperado completamente del trasplante y ahora trabajaba medio tiempo como consejera para familias en crisis en el hospital. Había encontrado su vocación ayudando a otros que pasaban por situaciones difíciles. Emilia, ¿puedo preguntarte algo? Claro, papá. ¿Estás feliz de que tu mamá y yo nos casemos? Papá, yo he estado esperando este día desde que te conocí. Claro que estoy feliz. La ceremonia se realizó en el jardín del hotel con vista al mar. Alejandro había invitado solo a las personas más importantes, Marco y su familia, Carmen y algunos empleados de la empresa, el doctor Mendoza, por supuesto, Isabel y Emilia. Cuando comenzó la música, Alejandro tomó sus bastones y caminó lentamente hasta el altar. Cada paso le recordaba el camino que había recorrido, de la desesperación a la esperanza, de la soledad al amor, de la rendición a la lucha. Isabel apareció al final del pasillo radiante en su vestido blanco,
sencillo pero elegante. A su lado caminaba Emilia, que fungía como su dama de honor. Cuando llegaron al altar, Emilia tomó la mano de su padre y la de su madre y las unió. Ahora sí somos una familia completa, susurró el padre González, que había conocido a la familia durante el proceso de recuperación de Isabel, ofició la ceremonia. Alejandro, Isabel, han pasado por muchas pruebas para llegar hasta aquí. Han enfrentado la enfermedad, la separación, la desesperanza, pero el amor los ha mantenido unidos. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro se dirigió a Isabel con voz emocionada. Isabel, hace 2 años pensé que había perdido todo lo que me importaba, pero tú y Emilia me enseñaron que las cosas más valiosas no se pueden perder mientras tengamos fe. Prometo amarte, cuidarte y ser el esposo y el padre que ustedes se merecen. Prometo levantarme cada día agradecido por la segunda oportunidad que me dieron. Isabel secó una lágrima antes de hablar. Alejandro, yo nunca dejé de creer en ti, ni siquiera cuando tú habías dejado de creer en ti mismo. Prometo amarte en los días buenos y en los difíciles. Prometo ser tu compañera en todo lo que venga y prometo que nuestra familia siempre estará unida por el amor. Cuando se besaron, Emilia gritó, «Por fin mis papás se casaron». Todos los invitados rieron y aplaudieron. Alejandro levantó a Emilia en brazos y la besó en la frente. «¿Sabes qué, princesa?» «¿Qué, papá?» «¿Que tú fuiste la que hizo que todo esto fuera posible?» Durante la recepción, un reportero que había seguido la historia desde el principio se acercó a Emilia. «Emilia, ¿cómo te sientes ahora que tu familia está completa?» «Muy feliz, pero mi familia siempre estuvo completa, solo que antes estaba un poquito rota». «¿Todavía crees en milagros?» Emilia miró a su padre, que bailaba lentamente con Isabel, apoyándose apenas en un bastón. «Yo no hice un milagro, solo le recordé a mi papá que el amor todo lo puede». «¿Qué planes tienen ahora?» «Vamos a vivir juntos en una casa nueva, y mi papá va a seguir ayudando a otras personas a caminar otra vez». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Alejandro, Isabel y Emilia se sentaron en la terraza de su suite mirando las estrellas. «¿Saben qué?», dijo Alejandro, «creo que por primera vez en mi vida soy completamente feliz». «¿Por qué por primera vez?», preguntó Isabel. «Porque antes tenía dinero, éxito, reconocimiento, pero no tenía amor verdadero. No tenía familia, no tenía un propósito real. Y ahora tengo todo lo que realmente importa». Emilia se acurrucó entre sus padres. «Papá, ¿mañana vamos a empezar a construir la fundación?» «Sí, mi amor. Mañana empezamos a ayudar a otros niños que necesitan encontrar a sus familias». «¿Cómo se va a llamar?» Alejandro miró a Isabel, que sonó y asintió. «Fundación Emilia, para que siempre recordemos que los milagros existen cuando tenemos fe». 5 años después, Alejandro caminó sin ayuda hasta el podio del auditorio principal del Centro de Rehabilitación Integral Fundación Emilia. Frente a él se encontraban más de 200 familias que habían sido beneficiadas por el programa. «Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Rivas y hace 7 años estaba sentado en una silla de ruedas, convencido de que mi vida había terminado». Un aplauso cálido llenó el auditorio. En la primera fila, Isabel sonreía orgullosa mientras sostenía la mano de Emilia, que ahora tenía 12 años y había crecido hasta convertirse en una niña segura y brillante. Hoy estamos aquí para celebrar que la Fundación Emilia ha ayudado a más de 500 familias a reunirse y ha proporcionado tratamiento gratuito de rehabilitación a más de 1000 personas. Más aplausos. Alejandro miró hacia el costado del escenario, donde Marco supervisaba a un grupo de fisioterapeutas que trabajaban con niños en sillas de ruedas. «Pero quiero contarles cómo empezó todo esto con una niña de 7 años que se apareció en mi oficina y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Puedo hacer que camines otra vez». Emilia se sonrojó cuando todas las miradas se dirigieron hacia ella. En ese momento pensé que estaba loca. Los médicos me habían dicho que nunca volvería a caminar. Pero ella no me estaba hablando solo de mis piernas, me estaba hablando de mi corazón, de mi alma, de mi capacidad de amar. Alejandro hizo una pausa y bebió un poco de agua. Durante estos 5 años, la Fundación Emilia ha crecido hasta tener 3 centros de rehabilitación, un programa de reunificación familiar y una clínica de donación de órganos. Pero lo más importante es que hemos aprendido algo fundamental. Los milagros vienen del cielo, vienen del amor. En el auditorio se encontraba Carmen Vázquez, ahora directora administrativa de la Fundación, junto con varias familias, que habían pasado por historias similares a la de Alejandro. Quiero presentarles a algunas de las familias que han sido parte de nuestro programa.
La primera en subir al escenario fue María González, una mujer de 40 años que caminaba con la ayuda de muletas. Hace 3 años tuve un accidente automovilístico y los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Mi hijo de 8 años no entendía por qué su mamá ya no podía jugar con él. Cuando llegamos a la Fundación Emilia, no solo recibí fisioterapia gratuita, sino que mi hijo recibió apoyo psicológico y yo aprendí que ser una buena madre no depende de si puedes correr o no. María miró hacia el público donde estaba su hijo, que aplaudía emocionado. Hoy puedo caminar. Trabajo aquí como consejera para otras madres y mi hijo me dice que soy su heroína. El siguiente testimonio fue de Roberto Martínez, un hombre joven que había perdido a sus padres en un accidente. Tengo 25 años y me quedé solo cuidando a mis 3 hermanos menores. No sabía cómo mantener a la familia unida. La Fundación Emilia no solo me ayudó a conseguir trabajo, sino que proporcionó becas escolares para mis hermanos y apoyo legal para que pudiera ser su tutor oficial. Después de varios testimonios más, Alejandro regresó al podio. Cada una de estas historias me recuerda por qué hacemos este trabajo. Porque creemos que toda familia merece una segunda oportunidad, que toda persona merece creer en la posibilidad de una vida mejor. Isabel se levantó de su asiento y subió al escenario. Ahora tenía un título en trabajo social y dirigía el programa de reunificación familiar. Cuando mi hija me dijo que había encontrado a su papá, yo pensé que estaba fantaseando. Alejandro y yo habíamos terminado mal, y él tenía una nueva vida. Pero Emilia veía algo que nosotros no podíamos ver, el amor que todavía existía entre nosotros. Hoy, 5 años después de nuestro reencuentro, no solo somos una familia feliz, sino que hemos podido ayudar a cientos de familias a encontrar su propio camino hacia la sanación. Finalmente, Emilia subió al escenario. Ya no era la niña pequeña y desnutrida que había aparecido en la oficina de Alejandro. Era una preadolescente segura de sí misma, con planes de estudiar medicina para seguir ayudando a otros. Cuando era pequeña, yo creía que los milagros eran como en las películas, cosas mágicas que pasaban de repente. Pero ahora sé que los milagros son el resultado del trabajo duro, del amor y de nunca rendirse. Miró hacia su padre con orgullo. Mi papá no volvió a caminar por arte de magia. Trabajó todos los días durante meses. Mi mamá no se curó sola. Tuvo una cirugía y un tratamiento largo y nuestra familia no se arregló automáticamente. Tuvimos que aprender a ser pacientes, a perdonar y a amarnos incondicionalmente. Pero lo más importante que he aprendido es que cuando ayudas a otros, tu propia vida se vuelve más grande. Por eso, la Fundación Emilia va a seguir creciendo para que más familias puedan encontrar su propio milagro. El evento terminó con todas las familias cantando juntas. Mientras Alejandro abrazaba a Isabel y a Emilia, pensó en lo lejos que habían llegado. ¿Sabes qué, princesa?, le dijo a Emilia. ¿Qué, papá? Que tenías razón desde el principio. A veces los milagros no vienen del cielo, vienen del corazón. Emilia sonrió y abrazó a sus padres. Y lo mejor de todo es que nunca se acaban. Siempre hay más milagros esperando a que alguien crea en ellos. ¿Te emocionó la historia de Alejandro, Isabel y Emilia? Esta hermosa historia de amor, superación y segundas oportunidades nos demuestra que los milagros más grandes nacen del corazón y que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestras vidas. Si esta historia te tocó el alma como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que necesita escuchar que todo es posible cuando hay amor y determinación. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si quieres seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia que pueda cambiar tu día. Queremos conocerte mejor. Cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. ¿Crees que el amor verdaderamente puede mover montañas como en la historia de esta familia? Comparte tu opinión en los comentarios.